Buenos días con todos. A ver, muchachos, pongan atención. Yo sé lo que algunos están pensando. Vemos el sílabo, unidad 3, contenido 2, gestión de la carrera y planes de sucesión. Y ustedes dicen, profesor, yo me inscribí en un curso de seguridad. ¿Esto no es recursos humanos? ¿Dónde está el malware? ¿Dónde está el hacking ético? Entiendo la confusión, pero les voy a decir algo que he aprendido en más de 20 años en este campo. Y escúchenme bien. La ciberseguridad no es un problema de máquinas, es un problema de personas. Podemos tener el firewall más caro del mundo, el sistema de inteligencia artificial más avanzado, pero si el ser humano que opera ese sistema está desmotivado, mal pagado, no tiene un futuro claro, o peor aún, corrupto, no tenemos absolutamente nada. El eslabón más débil, y también el más fuerte, es siempre el talento humano. Hoy vamos a hablar de cómo el Estado, y específicamente el sector seguridad en Ecuador, gestiona o debería gestionar a su gente. Esto es el corazón de la defensa institucional, es la estrategia detrás del escudo. Pensemos en esto con un ejemplo que vemos todos los días aquí en el país. Tenemos el EQ 911, una institución crítica. ¿Se imaginan el nivel de estrés y la cantidad de información sensible que maneja un operador de consola? O un técnico que administra las bases de datos de las cámaras de todo el país. Ahora piensen en ese técnico, es joven, es brillante, lleva 3 años en el puesto, gana digamos $1,200 y sabe que según la LOCEP, la Ley Orgánica de Servicio Público, para su próximo ascenso faltan 4 años y depende de una evaluación que quizás nadie revise en detalle. En ese momento viene un banco privado, digamos un banco Pichincha o un Produbanco, y le dice, oye, por ese conocimiento yo te pago $3,000 y en 6 meses, si eres bueno, te hacemos jefe de área. ¿Qué creen que pasa? Se va. Eso, señores, es una falla catastrófica en la gestión de la carrera. Y no solo perdemos al técnico, perdemos la inversión de 3 años de entrenamiento, perdemos la continuidad y traemos a alguien nuevo que va a cometer los mismos errores que el primero ya superó. Pero hay otro problema, tan grave o peor que la fuga de talento, el que se queda, el que no se puede ir, el que está quemado, desmotivado, ese funcionario que sabe que no va a ascender, que ve que el de al lado no hace nada y gana lo mismo. Ese funcionario es un riesgo de seguridad andante. ¿Por qué? Porque es el blanco perfecto para la corrupción, o peor, para la negligencia. El no me importa. En ciberseguridad, un no me importa es dar clic en un enlace de phishing. Es no parchear un servidor crítico, es dejar una puerta abierta, es una catástrofe esperando ocurrir. La gestión de la carrera no es solo subir de rango, es el mapa, la ruta que le damos a nuestra gente para que crezca. Es decirle a esa analista de inteligencia de la Policía Nacional, mire, usted es excelente en análisis de redes sociales. No queremos que deje de hacer eso para ser jefa de distrito y llenar papeles. Vamos a crear una ruta técnica. Usted puede llegar a tener un sueldo equivalente al de un coronel, siendo la mejor analista del país, sin necesidad de tener personal a cargo. Eso es gestión de la carrera horizontal y vertical. Es retener el talento reconociendo la habilidad, no solo la antigüedad. La LOCEP nos da un marco, sí, pero es un marco rígido. Nuestro trabajo como líderes de seguridad es ser creativos dentro de ese marco para no perder a los mejores. Y esto nos lleva inevitablemente a un tema que en el sector público ecuatoriano es casi un tabú, la compensación, el salario. Siempre que se habla de subir sueldos en el Estado, la opinión pública salta y dice, son burócratas, ganan mucho, no hacen nada. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de gestión estratégica de la compensación. Les pregunto, ¿cuánto vale el analista de ciberdefensa que previene un ataque al Ministerio de Finanzas que podría robar $50 millones? ¿Su sueldo de $1,500 refleja ese valor? Por supuesto que no. El sector privado lo sabe y por eso se los lleva. Pero aquí, en el contexto de la LOCEP, estamos atados a escalas salariales rígidas que no entienden de criticidad del puesto. Un analista de TI de seguridad crítica gana casi lo mismo que un analista administrativo en otra área menos sensible. Eso es absurdo y es un riesgo. Y la compensación no es solo salario, es el salario emocional,
sí, el reconocimiento, la medalla, el buen ambiente, pero seamos honestos, la gente paga el arriendo con dinero y cuando el dinero no alcanza y manejas información que vale millones, la tentación se vuelve un factor de riesgo real. La política de compensación, como decía el material de esta unidad, es el lubricante o el freno de todo el sistema. En Ecuador muchas veces es el freno, y es un freno que nos vuelve vulnerables. La lucha contra la corrupción no es solo con leyes y castigos, es también con salarios justos que blinden a nuestros funcionarios, clave de la tentación y reconozcan su valor estratégico. Ahora pasemos al segundo concepto, que es aún más crítico para la seguridad, los planes de sucesión. Suena burocrático, ¿verdad? Pero déjenme darles un ejemplo de terror. Imaginen una unidad táctica de élite o, mejor aún, el equipo de ciberdefensa del Ministerio de Defensa. Hay una persona, llamémosla María, que es la única que sabe cómo operar el sistema de contrainteligencia digital. Es la única que tiene todas las llaves de acceso, los tokens, las contraseñas maestras. María es íntegra, trabaja 12 horas al día, pero ¿qué pasa si María, Dios no quiera, mañana tiene un accidente y queda en coma? ¿O qué pasa si un cartel de droga identifica que ella es la persona clave y la soborna o la amenaza a ella o a su familia? Si no tenemos un plan de sucesión, el país entero queda vulnerable en minutos. El plan de sucesión no es quién reemplaza a María si renuncia. Es un análisis de riesgo que dice, el puesto de María es un punto único de falla. Por lo tanto, necesitamos que 3 personas estén capacitadas para hacer su trabajo. Que los accesos estén segmentados, lo que llamamos control dual. Y este plan no es un documento guardado en un cajón, es un plan vivo. Significa que Pedro y Juan tienen que rotar por el puesto de María mientras ella está ahí. Tienen que ir a los mismos cursos de capacitación. Tienen que estar en las reuniones clave para que si María falta, Pedro y Juan puedan asumir el control inmediatamente sin perder capacidad operativa. En mi experiencia, en el sector público ecuatoriano, somos muy malos en esto. ¿Por qué? Por la cultura del puesto, el silloquismo. Yo soy el jefe de esto. La gente no comparte información porque cree que eso la hace indispensable. ¿Y saben qué? Tienen razón. La institución los ha hecho indispensables por no tener un plan B. Y cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿qué es lo primero que pasa? Barrida. Se van los indispensables del gobierno anterior y entran los nuevos a aprender de cero. ¿Se imaginan el nivel de vulnerabilidad que creamos cada 4 años? Es una puerta abierta. Miren el sistema de justicia, fiscales que llevan casos complejos de delincuencia organizada. Tenemos un plan de sucesión para ellos si son amenazados, si renuncian, o el caso queda en el aire por 6 meses. Es un desastre estratégico. Miren lo que pasa en las noticias. A veces capturan a un gran capo y a los 6 meses el sistema judicial, por un error de procedimiento, lo deja libre. ¿Es corrupción o es incompetencia o es que el analista que debía procesar la evidencia era nuevo, nadie lo entrenó, y el que sabía cómo hacerlo se jubiló el mes pasado y no dejó un plan de sucesión? Por eso, estos 2 temas, la gestión de la carrera y la sucesión, son el core de la seguridad nacional. Un plan de carrera motiva, retiene y profesionaliza. Un plan de sucesión garantiza la continuidad y la resiliencia de la institución. Si no tenemos esto, estamos construyendo castillos de naipes. La LOCEP nos dice qué podemos hacer en ascensos y promociones. El resultado de aprendizaje de esta unidad es que ustedes diseñen un plan, la estrategia, que piensen cómo usar esas reglas de la LOSEP para que el buen policía, el buen analista de inteligencia, el buen técnico de ciberseguridad no solo se quede en la institución, sino que quiera ser el mejor y que cuando él falte, la operación no colapse. En la próxima clase vamos a revisar exactamente qué dice la LOCEP sobre los mecanismos de ascenso y cómo podemos diseñar una matriz de competencias para un puesto crítico en el sector seguridad. Traigan sus ideas, porque aquí es donde la burocracia se encuentra con la estrategia de defensa. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso
es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.